opciones. Existen malos hábitos que deben ser cambiados por todos nosotros para evitar contraer el COVID-19 que ya llegó al Perú. Cuando yo hago esto, la saliva se queda en mi mano y la saliva contiene el virus. Al momento que yo toco esto de acá, estoy dejando mi saliva con el virus en este manubrio y luego lo dejo. Alguien más va a venir y lo va a tomar. Algunas personas en las largas colas ya empiezan a utilizar mascarillas. El Metropolitano, después del Metro de Lima, es el medio de transporte público más utilizado en la ciudad capital y un área de potencial contagio. Por lo tanto, algunas medidas deben ser tomadas en cuenta. Yo toso en mi codo, ya no me voy a poder utilizar para coger nada más. En cambio, si lo hago con mi mano, yo de todas maneras lo voy a transmitir. Lo voy a transmitir no solo al manubrio, sino al momento de darte la mano. En un breve recorrido en un bus del Metropolitano, acompañado del experto en salud pública Víctor Zamora, se evidenciaron algunos puntos de riesgo. Destaca el uso de alcohol en gel para reducir las probabilidades de contagio. Si tenemos un alcohol gel, ya que en la calle no tenemos agua y jabón para lavarnos, un alcohol gel podremos desinfectar nuestras manos, ¿no? Y tratar así de reducir el riesgo de la infección. En países como Chile, donde ya existen 5 casos confirmados, el Ministerio de Transporte toma medidas en el Transantiago y el Metro de Santiago. El especialista considera que dentro de poco esto también deberá replicarse en Lima, con una limpieza de vehículos más permanente y protección y desinfección en algunos puntos que son potencialmente más riesgosos, desde pasamanos hasta vidrios interiores y áreas donde existe mayor interacción entre las personas. Bien, y desde Tacna, el ministro de Educación, Martín Benavides, aseguró que no se suspenderán las clases en los colegios nacionales tras la confirmación del primer caso de coronavirus en el país. Tras hacer un llamado a mantener la calma, el titular de esta cartera explicó las acciones que ha tomado su sector para informar a las autoridades educativas sobre la enfermedad y señaló que no estamos en una situación de alarma que provoque la cancelación de las clases. No estamos en estos momentos en ninguna situación de alarma como para pensar en una suspensión de las clases al día de hoy. No hay ninguna alerta de esa naturaleza, hay que continuar con las tareas informativas y hacer un llamado a la calma para que tomen esta situación con calma, pero con responsabilidad, porque depende de todos nosotros el que le saquemos adelante el problema del coronavirus. Colombia, Costa Rica y el Vaticano también confirmaron sus primeros casos de coronavirus. Autoridades eclesiásticas evalúan cancelar algunas actividades en la Santa Sede para evitar la propagación de la enfermedad. Una mujer de 19 años que llegó a la ciudad italiana de Milán, a Bogotá, es el primer caso de coronavirus en Colombia. La joven se encuentra en aislamiento preventivo en su domicilio. Al respecto, el presidente Iván Duque aseguró que declaró la fase de contención de la epidemia. Que vamos a actuar con rigor, todos en la sociedad, con la debida preparación, con las debidas advertencias, pero esto no puede conducir a la parálisis de nuestro país, ni a que el pánico se apodere de nosotros ni de nuestra sociedad. En las últimas horas se confirmó en Argentina 8 nuevos casos, un quinto en Chile y un primer infectado en Costa Rica. En Estados Unidos, las autoridades de California detectaron que 21 personas a bordo del crucero Grand Princess padecen la enfermedad. Un total de 46 pruebas se aplicaron entre pasajeros y tripulantes que mostraron síntomas en este barco, que lleva más de 3.000 personas y está retenido en la costa. A pesar de las críticas por falta de kits para diagnosticar coronavirus, el presidente Donald Trump visitó los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, donde pidió que se halle una vacuna pronto. La Ciudad del Vaticano también anunció su primer caso de coronavirus. Se trata de una persona que asistió a un coloquio y que pasó por un centro médico. En ese contexto, autoridades eclesiásticas estudian más medidas de control en la agenda del Papa Francisco, que podrían pasar por la suspensión de la audiencia general, así como cancelaciones en sus actividades previas a la Semana Santa, a fin de evitar contagios. A la fecha, la epidemia ha contagiado a más de 100.000 personas en todo el mundo y el nerviosismo volvió a los mercados bursátiles como Wall Street, cuyos índices cayeron al concluir la semana.
Bien, distintas personalidades de la política y la diplomacia recordaron la trayectoria del embajador Javier Pérez de Cuellar. Sus restos son velados en el Palacio Torre Tagle y mañana serán enterrados en el cementerio Presbítero Maestro. Rendir honores y un magno homenaje a quien logró ser el diplomático más importante de la historia del Perú era indispensable. El presidente Martín Vizcarra junto al premier Vicente Ceballos y el canciller Gustavo Meza Cuadra fueron los encargados de recibir al cortejo fúnebre con los restos del embajador Javier Pérez de Cuellar y luego expresar las condolencias a los familiares de quien en vida llegó a ser secretario general de la ONU en 2 periodos. La presencia de la escolta de honor del jefe de Estado evidenció la trascendencia del acto. El presidente Martín Vizcarra acompañó el féretro hasta su ingreso al Palacio de Torre Tagle. El recibimiento al interior de la principal sede de Relaciones Exteriores fue como pocas veces se ha visto. Los aplausos extendidos reflejaron el enorme respeto hacia Pérez de Cuellar, quien como canciller y diplomático tuvo intensas jornadas de trabajo en este lugar. Distintas personalidades que lo conocieron no dudaron en destacar parte del legado que deja a todos los peruanos. Exactamente, él en el 95 decide enfrentar a la dictadura y en un proceso que no dejó de tener muchas sombras, como se recordarán ustedes, el famoso Huánucazo y algunas otras cosas, fue derrotado. Pero él quiso demostrar que Perú tenía una reserva moral. Una persona que ya a los 80 y algo años más no necesitaba meterse de presidente del Consejo de Ministros, pero de inmediato acogió el llamado del presidente Paniagua y en 24 horas estaba aquí en el Perú para dar su contribución para la redemocratización del país. Valoran que Javier Pérez de Cuellar nunca huyó de los retos. Desde cualquier parte del mundo siempre mostró su preocupación por el Perú y se mantuvo fiel a sus ideales democráticos y de respeto a los derechos humanos. Ojalá el derrotero y su vida anime y impulse y motive a los peruanos en cumplir con su rol, en acercarse a la vida política nacional, así sea difícil. Una de las cosas que lo caracterizaba a él era su sencillez, un hombre sencillo, con todo lo, el alto cargo al que él había llegado. A pesar de eso, nos daba una lección de vida de lo que debe ser una persona. El velorio en el Palacio de Torre Tagle concluirá el sábado a las 10:15 de la mañana. Los restos de Javier Pérez de Cuellar serán trasladados luego a la iglesia San Pedro para una misa de cuerpo presente. Es momento de ir a una nueva pausa. Cuando regresemos, en nuestro bloque de lenguas originarias, un duro golpe contra la violencia familiar en Moquegua e Hilo. Y también los preparativos para el clásico del fútbol peruano. Volvemos. ¿Cómo prevenir una infección viral?